de poder, incluso discursos en el arte, y etcétera. Hablando de esa parte del cuidado que hoy debemos tener en extremo, es de los nuevos sofistas, ¿no? Claro. O sea, el sofismo que existió en Grecia, pues sabes, eran expertos en elaborar, ¿no?, discursos que podrían ir en una dirección o en otra. Y ahora estamos llenos de... La dialéctica. Pues no nada más dialéctica, sino realmente el sofismo donde el poder de la argumentación... Puedes defender una u otra cosa y si tienes... Es que la cuestión en la lógica es que no tienes que ser verdadero o falso, sino correcto o incorrecto en tus argumentos. Y dentro de la creación o conformación de un argumento puedes meter premisas verdaderas o falsas, pero el argumento termina siendo correcto o incorrecto. De ahí que un sofista pues pueda defender una u otra, por ejemplo la existencia o inexistencia de Dios, y poder probarlo y comprobarlo. Por eso decía, con la mente podemos jugar muchos juegos, pero finalmente las cosas que verdaderamente creemos y las cosas que verdaderamente amamos son una misma cosa. Cuando estamos solos ahí al final del día, solos con nuestra soledad, ¿no? Así es como se funden estas situaciones. Y esa es una cuestión muy importante de ubicar, ¿no? Que en la educación podamos realmente empezarnos a entrenar para tener preguntas, así como tú decías al principio, respetar nuestra ignorancia, pero sin violar nuestra inteligencia, ¿no? Que nos dice, aquí hay algo, ¿no? Sí, con todo no, eso, una ignorancia ingenua como la de Platón, ¿no? Más bien Sócrates, ¿no? No, una ignorancia, no, que pecaba de ingenuo, no sé si pecaba de saber demasiado también detrás de esa frase, ¿no? Sino el que sabe que sabe, y el que no sabe que no sabe, pero el que sabe que hay algunas cosas que nunca va a saber. Exacto, que hay mucho todavía por descubrir y tal, ¿no? Entonces está perfectamente claro. Y ahora pues el discurso científico es uno de los más interesantes. Con permiso. Sí, te escucho. Pues porque en poco tiempo ha mostrado sus beneficios, ¿no? Sí. En muchas áreas, en muchas dimensiones, y con la idea perfectamente clara de que no es el único, ¿no? Y que es perfectible, y que tal. Entonces nos ha mostrado muchos beneficios tener esta mirada, y que nos lleve también a la... Nos ha acercado a nuevos y antiguos misterios, digamos, ¿no? Ajá, y nos explica cosas, ¿no? Y sabe, lo interesante de este enfoque es que sabe que esa explicación no es la última explicación. Es la mejor con la que contamos ahora, y nos da chance. Sí, porque también en el sentido de la fantasía y de la ficción, porque creemos, por ejemplo, la ciencia que explica, por ejemplo, o quiere explicar el universo. ¿Y qué es lo que nos muestra la ciencia? Nos puede mostrar procesos químicos, ecuaciones matemáticas infinitas o de números absolutos incomprensibles para muchas personas. ¿No? Nos cuesta comprender qué es el uno, qué es el infinito. ¿No? Sin embargo, nos da también pero ¿qué es lo que nos muestra esta ciencia también del universo? Las fotografías que vemos del Hubble, ¿no? O sea, nos muestra a lo que quiero poner sobre la mesa, es que aunque tenemos la noción o la intuición de la eternidad y el infinito, lo que nos pone sobre la mesa son partes. Y de esas partes nosotros vamos haciendo una idea de lo que creemos que es el universo. ¿No? Y no hacemos cuestiones, o sea, vivimos de acuerdo y en concordancia tanto de lo que creemos como de lo que no creemos. Entonces el universo también es el universo aquel universo que, no sé, al mismo tiempo se va nutriendo de los otros universos, ¿no? Y sin embargo también es un universo increado, ¿no? La cuestión de que es un universo creado es porque estamos acostumbrados a la idea del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nuevas teorías surgirán siempre y, por ejemplo, han surgido, ¿no? Entonces podemos decir que en nuestro propio universo no hubo principio ni fin. Salud. Salud.
sí hay ciertas como límites que nos plantea el pensamiento. Claro, ¿no? límites como herramientas también, ¿no? Nada Para más. comprender lo que tenemos que comprender en esta dimensión, en este plano. Y eso yo creo que también es algo muy valioso. O sea, no solamente es la explicación para el entendimiento. Yo encuentro a muchos científicos que entienden muchísimas cosas en términos intelectuales, Sí, pero no pueden integrarlos a su vida. claro. O sea, no tienen una manera de ponerlo en práctica. Claro. Y esto la psicología ancestral nos muestra, es una psicología aplicada, práctica. Es decir, a ver, Yo ver eso como un problema emocional. en algún momento vi gente que explicaba por qué podría alguien caminar sobre las brasas, ¿no? Entonces, aunque ya lo entiende usted, camine por favor, ¿no? O sea, digo lo más interesante, ¿no? Es decir, ya lo entiende usted, ya lo que lo quiere explicar, no sé, bueno, pues hágalo, ¿no? Y por supuesto que... Con la filósofa Celida platicábamos sobre la creencia como factor para conformar, como herramienta para esculpir la realidad, ¿no? Tú crees y esa cosmovisión que vendrá de algún lado, ¿no? De algún libro sagrado, de algún tipo de educación que hayas recibido, ¿no? De donde haya querido que viniese desde Dante Alighieri hasta un texto sagrado, ¿no? Lo que sea. Conforma, tiene el poder, eso es lo que a mí me maravilla, que la realidad, el universo, aquella cosa que le llamamos, lo que hay ahí, este misterio maravilloso, es como agua que se adapta al recipiente que lo contiene, ¿no? Cada recipiente contiene esa agua y el recipiente habla de la realidad tal y como la percibe. Un recipiente cuadrado dirá la realidad es cuadrada, un recipiente redondo dirá la realidad es redonda, y ambos hablarán de la realidad tal y como es, porque la misma verdad los contiene. Es extraño y lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Lo que pasa ahí es que tal vez todos estamos hablando de la misma cosa y callando el mismo secreto también. En el intento de expresarlo, ahí entonces se rompe el discurso en un millón de cuentos maravillosos, ¿no? El cuento de la ciencia, el cuento de la brujería, el cuento de los que hacen literatura, el cuento de los que escriben la historia todos los días en los medios de comunicación, el cuento de los poetas. Se rompe en el cuento también de los políticos, de los discursos de poder. Sí. Ahora ese discurso, esos cuentos, pueden tener jerarquías inclusivas o no. Cuando digo como jerarquías es que, pues sí, ¿no? Hay de cuentos a cuentos, ¿no? Y esos... hay algunos cuentos, por ejemplo, que el fundamentalismo religioso está perfectamente claro que es una... es algo, es una tontería para decirlo con todo el respeto, pero ese cuento, ¿no? Pues tiene en diferentes momentos, o sea, no para defender a ninguno, sino cualquiera de los que se vuelvan fundamentalistas, ¿no? Entran en un cuento que es poco productivo. Lo más que el discurso o el lenguaje o la palabra es también el anhelo de dirigir la realidad a través del lenguaje. Entonces el lenguaje que se maneja dentro de cada juego, dentro de cada círculo del lenguaje, conforma también aquella realidad de la que habla y también la delimita y también la destruye dentro de ese juego, dentro de ese círculo, ¿no? De ahí que un lenguaje, por ejemplo, materialista se distingue de uno, por ejemplo, un lenguaje más espiritual, ¿no? Porque persigue, conforma y se deconstruye y se deconstruye a sí misma dentro de sus propios límites, o sea, que demarca su propio lenguaje. Sí, Wittgenstein decía, ¿no? Los límites de mi pensamiento son los límites, o los límites de la realidad son los límites de exactamente. lenguaje, ¿no? No está ahí aquello en lo que no puedo pensar, por ejemplo. No es real en lo que no puedo pensar, ¿no?
esté allí. Ahí es la cuestión. Estaba platicando con el doctor Jorge Flores, que hablaba sobre el efecto de murmuración y me pareció muy ad hoc, porque el efecto de murmuración es algo así como la conciencia, cómo funcionan los cardúmenes, cómo funcionan las barbadas, que van y se dirigen todas hacia el mismo lado. Eso se llama efecto de murmuración. ¿Quién dirige? ¿No? ¿Y qué es la conciencia? ¿No? O sea, ahí comprendimos que la conciencia no es exclusivamente humana, por ejemplo. Bueno, en el efecto de murmuración, en diferentes laboratorios lo han podido simular y no han necesitado más que 3 variables, de las cuales, es decir, se ve como un efecto sumamente interesante el que los cardúmenes se muevan, ¿no? Ese diseño, José Luis Díaz, un médico y fisiólogo y demás, lo ha utilizado, Jorge lo ha utilizado de ahí en su campo también. José Luis es yo creo que de los primeros que propone en el efecto de murmuración, que así podría estar también disipándose en el cerebro. Esta acción ecológica. Tenemos la dimensión interpersonal, tenemos la dimensión cognitivo-senti-emocional, tenemos la dimensión biológica y tenemos la dimensión comportamental. En el pasado, todas estas dimensiones, y además la investigación nos muestra que hay, tenemos investigación acerca de cada una de estas dimensiones. Sí. Y cada una ha caído en el error de que cuando contesta la pregunta, ¿quién soy yo? Sí. La puede contestar y parece ser que es la totalidad. ¿Quién contesta? ¿Quién Exacto. pregunta? Sí, pero por ejemplo puedes decir, ¿y tú quién eres, no? Y me dices, pues yo soy, ¿tu nombre? Karina. Karina, ¿no? Y entonces, pues sí, es un nivel de Sí. identidad, pero no es la totalidad de ti, ¿no? Entonces de pronto me pudiste haber dicho, pues soy una mujer, ¿no? Y de pronto me puedes decir, pues yo soy un ser humano, ¿no? O yo soy artista, o yo soy no sé qué, ¿no? Y cada respuesta es porque me hablas de una dimensión distinta. Sí. Cuando contestas que no eres nadie. Me estás contestando igual, ¿no? Desde el silencio existencia, ¿no? Y cuando me contestas de la manera de irte, pues soy el universo, pues no estás desde la trascendencia, ¿no? Claro. O sea, y esto es sumamente importante porque cada vez convendría que en todas las áreas tuviéramos un modelo complejo que nos permitiera ver cada vez más las interrelaciones entre todas las variables y entre todas las dimensiones. Y ya no considerarlo nunca como que esta es la neta, esta es la verdad. Sí. No es cierto, o sea, fíjate que hay muchas más, ¿no? Sí. No solamente es esta cuestión. Sí. Pero pues el entrenamiento nos ha ayudado a eso, pero también nos ha dado la oportunidad de ahora conceptualizarlo desde una nueva complejidad, que es las cosas que me dedico, pues, y ver que podemos empezar a crear modelos distintos para intervenir en nuestra vida de una manera... Pero ¿cuál es la materia esencial, la materia prima de estos modelos? ¿Cómo se crean? ¿A partir de qué elementos del lenguaje? ¿De qué tipo de información? ¿O de qué materia están hechos? ¿De qué esencia están hechos estos modelos? Bueno, yo creo que viene justo desde los dos grandes, si los ponemos desde estos dos grandes afluentes, que es toda la cuestión científica, Sí.